Colombianos, esta semana a Uribe yo creo que le llegó un camión de valeriana al ubérrimo por todo lo que le ha sucedido y todo lo que se ha anunciado alrededor de su nombre, porque vean esta información tan importante. Administrativo de Cundinamarca condenó a Aldaz por los seguimientos ilegales en contra del senador Gustavo Petro durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Como la ven, ya se empiezan a tomar decisiones en cuanto a las chuzadas durante el gobierno de Álvaro Uribe. Obviamente, todo esto Uribe dice, sucedió a mis espaldas, esto yo no lo conocí. Toda esta gente actuaba en contra de mis opositores políticos, en contra de magistrados, de periodistas que me estaban investigando a mis espaldas, porque resulta que este país está lleno de almas caritativas que trabajan a favor de algunas personas, como los que compran votos a favor de algunos políticos del Centro Democrático, y ellos nunca se dan cuenta y no se dan por enterados. Vea, qué bueno, eso es muchas almas caritativas que tenemos en Colombia. Pues se toma esta decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Departamento Administrativo de Seguridad, el extinto DAS, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Unidad de Información y Análisis Financiero por los seguimientos e interceptaciones ilegales que se adelantaron en contra de Gustavo Petro y varios integrantes de su familia. El tribunal determinó que se presentó un daño antijurídico contra el congresista al recolectar información de manera ilegal y en su contra y adelantar seguimientos para registrar sus movimientos y los de su familia. Es decir, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el DAS y la inteligencia colombiana estaba chuzando a Gustavo Petro para saber a dónde se movía, cómo se movía, cuando estaba en el país, cuando salía del país, y no solo a él, sino a sus familiares, que gracias a este fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Gustavo Petro y varios de sus familiares, su esposa, hija, hijo, hermana, hermano, madre y padre, van a recibir una millonada impresionante que vamos a pagar nosotros los colombianos con nuestros impuestos gracias a lo que cometían durante el gobierno de Álvaro Uribe, chuzando a políticos, periodistas, magistrados y a todo lo que se oliera a opositor a Álvaro Uribe. Y lo seguían y lo chuzaban y, mejor dicho, perseguían a todos los opositores de este señor. Y esto pues suma más o menos, si no estoy mal, como 700 millones de pesos. Por lo menos Petro, que es la víctima directa, va a recibir 100 salarios mínimos, que ya vimos en un video anterior que Uribe también debe pagar esos 100 salarios mínimos para la caución que le impone la Corte Suprema de Justicia. Son más o menos 98 millones y su esposa 80 salarios, su hija 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la hermana y el hermano sí van a recibir 50 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto lo debe pagar es el senador Uribe, que era el presidente de la época y era el que estaba al mando del DAS, el que estaba en la cabeza de toda esta situación. La justicia debe repetir en contra de él. ¿Cómo es posible que toda esta gente, que unos están pagando, por lo menos María del Pilar Hurtado, que se encontraba como, pues dirigía el DAS en su momento, pagó por lo que hizo o está pagando, pero Uribe no? Y todo esto sucedía, y ya también al exmagistrado Iván Velázquez, si no estoy mal, se me va el nombre, Iván Velázquez, también sucedió lo mismo. Condenan al DAS por esas chuzadas y por esos seguimientos ilegales. ¿Y quién va a pagar? Nosotros los colombianos, porque Uribe, en su gobierno, sucedía todo esto. Perseguían a opositores, los seguían ilegalmente y utilizando pues los aparatos del Estado para ese tema. Sucedió durante el 2006 al 2009. Se concluye que tanto el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como el DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero incurrieron en graves violaciones al derecho a la intimidad. También dice el fallo, el Estado no solo no protegió al demandante de dichas injerencias o ataques, sino que fueron las mismas instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada del señor Petro y de su familia, no solo por haber interceptado sus llamadas telefónicas y por haber revisado sus correos electrónicos, sino por haber infiltrado fuentes humanas en su esquema de seguridad
haber construido toda una base de datos de información de inteligencia no autorizada. ¿Cómo la ven? Todo eso sucedía durante el gobierno de Uribe. Infiltraron su esquema de seguridad. O sea, qué peligro con esta gente. Por eso sabían cómo se movía, a dónde iba, si salía del país o si estaba en su casa. Crearon toda una base de datos de información de inteligencia sobre Gustavo Petro, revisaban sus correos electrónicos. Mejor dicho, interceptaban y chuzaban y seguían por todos lados al hoy senador Gustavo Petro. Creo que en ese momento también estaba de senador de la República. Claramente la vulneración al derecho a la intimidad trae consigo la vulneración a otros tantos derechos fundamentales, tales como la libertad, derecho que resulta fundamental para poder ejercer los demás derechos que el ordenamiento jurídico y así hacer efectivo el Estado social de derecho, la extralimitación de funciones por parte de los servidores públicos de las entidades accionadas merece todo tipo de reproche en tanto atentó de manera directa contra el modelo de Estado social de derecho bajo el cual se concibe el Estado colombiano desde 1991. Así están las cosas y esto no es lo único que se ganó Gustavo Petro en las últimas horas en cuanto al tema jurídico y que pone a los uribistas a decir cuánta barbaridad se imaginen en las redes sociales, porque resulta que anunciaron que Gustavo Petro le ganó la tutela al pastor Miguel Arrazola porque lo entuteló por decir que una cosa es la libertad de cultos, que respeto, otra es estafar a la gente. Oigan eso, resuelve declarar improcedente, resuelve declarar improcedente la tutela promovida por la doctora Melisa Salcedo Alarcón en calidad de apoderada judicial de Miguel Arrazola y María Paula García contra Gustavo Petro, de conformidad con las razones expresadas en esta providencia. Esto, yo creo que los uribistas esta semana deben estar, mejor dicho, con la valeriana punteando en la bolsa de valores. Así deben estar los uribistas, o sea que Arrazola no le pudo ganar a Petro por decir que era estafar a la gente el tema de lo que hacen ellos en esas iglesias. Es que eso es básicamente lo que hacen en esas iglesias como la del pastor Arrazola. Y vean esta información que publica Petro y ahorita vamos a ver por qué tendría razón Petro y por qué puede ser verídico esto. Denuncia al periodista Mauricio Castilla de Montería que ofrecen pagar bono de 50.000 pesos y tanqueo de moto a quien vaya a la marcha de apoyo a Uribe. Los típicos metidos de la mafia van a enfermar a la población, que Córdoba responda con cacerolas en defensa de la justicia. Están pagando para salir a defender a Álvaro Uribe a las calles todos estos desocupados del uribismo, que defendiendo a una de las personas que nos tiene en la miseria, que ha causado todo tipo de violencia en Colombia con su discurso guerrerista, con sus políticas en pro de la guerra en Colombia, que ha tomado decisiones en la salud que nos ha afectado a todos los colombianos y que hoy nos toca interponer tutelas para que nos atiendan, que la educación no ha tenido inversión y que todo se va para el Ministerio de Defensa. Todo eso ha sucedido durante los gobiernos uribistas, empezando desde el 2002, y esta gente sale a defenderlo. Pero lo que más me causa gracia es que ni siquiera saben qué está pasando. La ignorancia de estos personajes es monumental. Escuchemos esta grabación. Muy bien, vamos a intentar hablar. ¿Qué decir sobre esta movilización que está realizando ustedes el día de hoy? Estamos defendiendo la democracia en Colombia, de la narcodictadura que hay. Están defendiendo la democracia. Primero, defender la democracia es atacar la administración de justicia, que básicamente es la democracia, junto con la división de poderes, o que la administración de justicia es una de los pilares de la democracia. Y segundo, sale con semejante barbaridad diciendo que van a defender la democracia de la narcodictadura en la que estamos. El uribismo e Iván Duque es una narcodictadura y ellos mismos en el uribismo se están defendiendo de ellos mismos. El uribismo se está defendiendo de su mismo gobierno, a quien acusa de ser una narcodictadura.